Imagina despertar en una ciudad donde el silencio simplemente no existe. Donde antes de abrir los ojos ya sabes que afuera hay millones de personas moviéndose, trabajando, negociando, sobreviviendo. No suena una alarma. Suena un océano de motores, bocinas y voces que nunca se apagan. Ahora imagina que tienes que cruzar una calle, y nadie se detiene por ti. No porque sean imprudentes, sino porque aquí, detenerse es un lujo que pocos pueden permitirse. Bienvenido a Vietnam, un país que en internet parece un destino barato, colorido y exótico, pero que, cuando lo miras de cerca, revela algo mucho más complejo, una sociedad que crece a toda velocidad, millones de personas trabajando jornadas interminables, y una sonrisa que no siempre significa que todo está bien. Aquí verás templos antiguos junto a rascacielos nuevos. Comida mundialmente famosa, preparada en calles donde la electricidad cuelga como telarañas. Jóvenes soñando con trabajar para empresas globales, mientras viven en habitaciones donde apenas cabe una cama. Vietnam no es un lugar fácil de entender en una sola visita, ni en un solo video. Porque detrás de las fotos bonitas hay historias de guerra, de sacrificio, de trabajo extremo, de familias enteras viviendo en espacios mínimos y de un país que avanza tan rápido, que a veces parece que nadie sabe exactamente hacia dónde. Y eso nos deja una pregunta incómoda: ¿cómo puede un país ser tan hospitalario, tan optimista y al mismo tiempo tan duro para quienes viven en él? En este video vamos a caminar por las calles reales de Vietnam, lejos de los folletos turísticos, para descubrir lo que casi nunca aparece en las guías: cómo se vive, cuánto se trabaja, qué se gana, y por qué millones de personas siguen sonriendo incluso cuando la vida aquí no da muchas pausas. Quédate, porque lo que vas a ver no es el Vietnam que suele aparecer en redes sociales. Y algunas de sus realidades explican por qué este país está cambiando más rápido que casi cualquier otro en Asia. Capítulo 1. El tráfico, el caos que en realidad es un sistema. Vietnam tiene más de 65 millones de motocicletas, eso significa que en muchas ciudades hay más motos que personas adultas. Esto no es solo una curiosidad. Es consecuencia directa de la historia del país. Después de la guerra y durante décadas de pobreza, el coche era un lujo. La moto era lo único que la mayoría podía pagar. Hoy las motos lo transportan todo: familias, comida, electrodomésticos e incluso animales vivos. Cruzar una calle aquí no funciona como en Occidente. No esperas a que los vehículos paren. Caminas despacio, y ellos te esquivan. Lo sorprendente es que, a pesar de parecer caótico, los accidentes graves no son tan frecuentes como uno imaginaría. Porque todos están acostumbrados a este sistema desde niños, pero ese movimiento constante no solo define las calles, también refleja la presión diaria por trabajar, vender y no quedarse atrás. Capítulo 2. El milagro económico que no todos disfrutan. Vietnam es uno de los países que más ha crecido económicamente desde los años 90. Las reformas económicas de 1986 abrieron el país al comercio internacional y lo transformaron en una fábrica global. Hoy grandes marcas producen aquí ropa, zapatos y dispositivos electrónicos. Eso trajo empleo, pero también jornadas largas y salarios bajos. El salario mínimo suele estar entre $150 y $200 al mes, dependiendo de la región. En las grandes ciudades, eso apenas alcanza para alquiler, comida y transporte. Muchas personas trabajan más de 10 horas diarias, 6 días a la semana, no por ambición, sino porque sin esas horas extra, el dinero simplemente no alcanza. Vietnam crece, sí. Pero ese crecimiento no llega igual para todos, y eso se nota especialmente en la forma en que la gente vive. Capítulo 3. Casas tubo y espacios minúsculos. En ciudades como Hanoi o Ho Chi Minh, es común ver casas muy estrechas y profundas, conocidas como casas tubo. Este diseño viene de la época colonial francesa, cuando los impuestos se calculaban según el ancho de la fachada. Las familias construían casas angostas para pagar menos, y el diseño se volvió permanente. Hoy muchas de estas casas tienen apenas unos pocos metros de ancho y varios pisos de altura. En ellas viven varias generaciones juntas,
compartiendo espacios muy reducidos. El problema es que el precio de la vivienda ha subido más rápido que los salarios. Para muchos jóvenes, independizarse no es una meta cercana, es un lujo. Y cuando vivir es caro y trabajar es obligatorio, la comida se convierte en una de las decisiones económicas más importantes del día. Capítulo 4. Comida callejera, necesidad antes que tradición. Vietnam es famoso por su gastronomía, pero la comida callejera no nació como atractivo turístico. Nació porque era la forma más barata de alimentar a ciudades densas y con salarios bajos. Millones de personas comen en la calle varias veces por semana, no porque quieran probar cultura local, sino porque cocinar en casa puede ser más caro y lento. Un plato de po puede costar menos de $2, y eso lo convierte en la opción más accesible para trabajadores que apenas tienen tiempo para sentarse. Los puestos callejeros también son una fuente masiva de empleo informal. Personas que no pudieron acceder a trabajos formales encuentran aquí una manera de sobrevivir, pero la vida en Vietnam no termina cuando se pone el sol. De hecho, para muchos, es cuando empieza la segunda jornada. Capítulo 5. La vida nocturna. Que no es para divertirse. En Vietnam, la noche no significa descanso. Significa temperaturas más bajas, y por lo tanto, más oportunidades de trabajar. Vendedores, repartidores, limpiadores y conductores siguen activos hasta la madrugada. Para muchos, el dinero que se gana de noche es lo que permite pagar la escuela de los hijos o cubrir gastos médicos. Esta economía nocturna es enorme, pero en gran parte invisible para los turistas. Mientras algunos disfrutan bares y luces, otros están comenzando otra jornada laboral, y aún así, a pesar de estas condiciones, Vietnam es conocido como uno de los países más amables con los visitantes. Capítulo 6. La hospitalidad, una sonrisa que no siempre significa facilidad. Vietnam tiene una de las reputaciones más altas de hospitalidad en Asia. Muchos viajeros se sorprenden por la amabilidad de la gente, incluso en zonas pobres. Esto tiene raíces culturales profundas, influenciadas por el confucianismo, donde el respeto, la modestia y la armonía social son valores centrales, pero también hay una realidad más simple: ser amable puede abrir oportunidades, atraer clientes o evitar conflictos. En un entorno competitivo y con recursos limitados, mantener relaciones positivas no es solo educación, es supervivencia social. Esta mezcla de tradición y necesidad también se refleja en las nuevas generaciones que están creciendo en un país muy diferente al de sus padres. Capítulo 7. Jóvenes entre dos mundos. Más del 75% de la población vietnamita tiene acceso a Internet, y entre los jóvenes urbanos la cifra es aún mayor. Muchos estudian inglés, siguen tendencias globales y sueñan con trabajar en empresas internacionales o de forma remota. Vietnam se ha convertido en uno de los países con más freelances emergentes en el sudeste asiático, pero al mismo tiempo, la presión familiar sigue siendo fuerte: tener un trabajo estable, casarse y apoyar económicamente a los padres. Eso crea una doble vida, tradicional en casa, moderna en Internet, y esa tensión entre tradición y cambio es una de las razones por las que Vietnam está evolucionando tan rápido, pero también de forma desigual. Capítulo 8. Un país de contrastes extremos. En una misma ciudad puedes ver rascacielos modernos, centros comerciales de lujo y, a pocas calles, barrios donde las casas están hechas con materiales reciclados. Vietnam ha reducido la pobreza extrema de forma impresionante en las últimas décadas. Pero la desigualdad entre zonas urbanas y rurales sigue siendo evidente. El turismo ha crecido más del 300% en los últimos años, trayendo dinero extranjero y nuevas oportunidades. Sin embargo, ese dinero no siempre llega a quienes más lo necesitan. Este contraste constante entre progreso y dificultades es lo que hace que Vietnam sea tan difícil de resumir en una sola imagen. Vietnam no es solo templos, arrozales y comida deliciosa. Es un país que pasó por guerras devastadoras, reformas económicas radicales y un crecimiento acelerado que todavía está reconfigurando la vida de millones de personas. Aquí la gente no suele quejarse en voz alta.
Simplemente sigue trabajando, sigue adaptándose y sigue buscando formas de mejorar su situación, tal vez por eso impacta tanto a quienes lo visitan. Porque detrás de la belleza hay una resistencia silenciosa que no se ve en las fotos, pero que está en cada calle, en cada moto y en cada puesto de comida. Si este video te ayudó a ver Vietnam más allá de los filtros y las postales, puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote al canal, y cuéntame en los comentarios, ¿te sorprendió más la rapidez con la que Vietnam está creciendo, o las condiciones en las que mucha gente tiene que vivir mientras eso ocurre?